Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Peruano por la Libertad les damos la más cordial bienvenida una vez más a este curso denominado ¿Qué es el liberalismo? Por lo que les recordamos a nuestros participantes que quienes obtengan el 80% de asistencia serán acreedores al finalizar del curso de un certificado de participación. Antes de pasar con la presentación de nuestro expositor del día de hoy, me gustaría señalar que el Instituto Peruano por la Libertad tiene como uno de sus objetivos la promoción de una sociedad de ciudadanos libres y responsables, buscando generar las condiciones para la realización integral de la persona, propiciando su amplia participación en diversos aspectos de la vida en sociedad. Es por ello que he organizado en forma conjunta con la Fundación Friedrich Naumann este curso denominado ¿Qué es el liberalismo? Por lo que voy a ceder el uso de la palabra ya a nuestro expositor, Óscar Sumar Albújar. Él es decano del Derecho de la Universidad Científica del Sur, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster y doctor en Derecho por la University of California, Berkeley. Ha sido profesor e investigador en la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica. Sus especialidades incluyen regulación del mercado, libre competencia y derecho constitucional económico. Ha sido investigador visitante en la Pontificia Universidad Javeriana y Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Ha publicado decenas de artículos académicos y libros de su especialidad, incluyendo Paradojas de la regulación de la publicidad, Contratos, teoría y práctica, economía y constitución y analizando la regulación. Él va a tener un espacio de 40 minutos para poder exponernos. ¿Es la Constitución peruana neoliberal? Adelante, doctor Sumar. Ok, gracias Sofía y gracias al Instituto Peruano por la Libertad por la invitación a través de Joel Rosales también. Es un gusto estar acá con ustedes. Entiendo que personas que tienen interés en conocer más sobre las ideas liberales, ¿no? En general, contrastarlas, no necesariamente compartirlas o tomarlas al pie de la letra, pero sí estar más enterados y tener eh, una visión más abierta, una apertura a ese tipo de ideas, lo cual de por sí es bastante alentador, ¿no? Es una muy buena actitud frente al conocimiento. Me han pedido hablar específicamente sobre el tema de la Constitución peruana, que creo que es un tema bastante pertinente, dadas las condiciones actuales, ¿no? Donde la discusión sobre tener una nueva Constitución se ha puesto nuevamente sobre la palestra. Aparentemente hay un porcentaje importante de la población que quiere cambiarla, o por lo menos piensa en la idea de cambiar. Eh, Varios políticos están impulsando el cambio como parte de sus agendas para la elección del 2021 también, ¿no? E incluso hay un movimiento regional, ¿no? Por lo menos el caso de Chile es bastante referencial. Entonces, sí es un buen momento para hablar sobre la Constitución, ¿no? Sobre el cambio de la Constitución. Luego, uno de los argumentos que se utiliza para cambiar la Constitución peruana es decir que es una constitución neoliberal, lo cual evidentemente, como ustedes se dan cuenta, ya de por sí tiene una carga negativa, ¿no? Porque neoliberal es una manera despectiva de referirse a las ideas liberales, ¿no? O libertarias. Eh, entonces, es evidente que cuando dicen que la Constitución peruana es neoliberal, lo dicen no solamente como una descripción, sino como un argumento para cambiar la Constitución, ¿no? La Constitución entonces debería ser menos neoliberal o en total no debería apoyar el neoliberalismo, ¿no es cierto? Entonces cabe hacernos una pregunta, ¿no? De hecho, me parece que la pregunta de esta exposición formulada por Joel, Sofía, por el instituto, es importante, ¿no? Es una primera pregunta sería, entonces, ¿es realmente la Constitución peruana neoliberal? ¿No? Entonces, yo no voy a responder directamente o
digamos, obviamente tengo media hora para ensayar una respuesta a esa pregunta. No voy a dedicar, evidentemente, la media hora a solamente ese tema, pero no voy a responder sí o no, sino que les quiero explicar un poco sobre el contexto para que se entienda luego cuando diga finalmente cuál es la respuesta, ¿no? No solamente si es neoliberal, sino si en general la Constitución peruana abraza las ideas liberales o de libre mercado, ¿no? Si propugna una cada vez menor intervención del Estado en la economía y además si esto ha tenido un efecto en la práctica. Finalmente me voy a referir brevemente a la conveniencia de que esto sea así, ¿no? Si es que deberíamos tener una constitución menos liberal, independientemente de las consideraciones sobre el punto de partida, ¿no? O sea, si consideramos que eso no es neoliberal, o sea, dada la constitución actual y dadas nuestras condiciones actuales, merecería la pena cambiar a una constitución que sea menos liberal, ¿no? Eso es lo voy a reservar para el final. Pero primero voy a empezar por el contexto, ¿no? Pensemos en Perú al final de los años 80, ¿no? ¿Qué pasaba en Perú al final de los años 80? En el 89, 88, 89, en el 90, en el 91, ¿qué pasaba en Perú? Pues, algunos, no sé cuál es su promedio de edad, pero sea por eh, noticias que les ha llegado a través de terceros o de manera personal, como es mi caso, todos de alguna manera u otra sabemos lo que pasaba en los noventas, al comienzo de los noventas en Perú, ¿no es cierto? Teníamos una de las peores economías del mundo y una de las peores economías de la historia, además, que más que a cualquier otra economía regional se podría equiparar a la economía actual venezolana, digamos. Eh, Teníamos ese tipo de economía, una economía sobreregulada, una economía eh, con hiperinflación, una economía con escasez, con regulación de precios, etcétera. Además, en un contexto internacional complicado, ¿no? Donde Perú financiaba buena parte de su gasto público, lo financiaba en préstamos del Banco Mundial, y luego nuestro ex, dos veces ex presidente García, tomó un discurso parecido al de Chávez o Maduro, en echarle la culpa a Estados Unidos de todos los problemas del Perú y a través de Estados Unidos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, y de hecho decidió no pagar la deuda externa, ¿no? Fue uno de los discursos más recordados de Alan García de la historia, ¿no? Junto al de los sueños y algún otro más por ahí, pero es uno de los discursos clásicos de Alan García, es cuando dice que ya no se va a pagar la deuda externa. Eso por el lado económico, pero no era el único, y a pesar de lo grave que era la situación económica de Perú, no era el principal problema de Perú. El principal problema de Perú era el terrorismo. De hecho, había organizaciones terroristas en Perú eh, tirando bombas, matando a campesinos, destruyendo cableado, con lo cual habían apagones una vez en la semana en Lima, eh, pero de hecho Lima no era el lugar más afectado por el terrorismo. Los lugares más afectados eran en las provincias del país, ¿no? En la sierra sobre todo, donde hubo la mayor cantidad de muertos, violaciones a mujeres, eh, y en general donde se desató la mayoría de la violencia terrorista en el país, luego combatida por las Fuerzas Armadas, en su mayoría, digamos, de manera correcta y también con excesos y delitos también por parte de las fuerzas del orden, ¿no? En algunos casos puntuales, ¿no? Pero lo cierto es que estábamos en una situación caótica desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, político.
¿no? Perú en ese momento era un país inviable, era un país que casi de manera similar a lo que pasa en Venezuela hoy día, el que menos estaba pensando cómo dejar el país, ¿ya? Pero lo que sí es verdad es que Perú no era un caso extraño en la región. En varios países de Latinoamérica habían crisis que no llegaban de repente todas a ser tan graves como la crisis peruana, pero sí eran también crisis importantes, ¿no? Tanto políticas como económicas. Y habían, de hecho, varios países en Latinoamérica que tenían deudas billonarias con el Banco Mundial, a tal punto que la región como un todo le debía trillones de dólares al Banco Mundial. Entonces, fuera de las crisis política y económica que llevaban, que sufríamos los países de la región, fuera de eso, también un tema puntual importante a tener en cuenta es que muchos países también le debían plata al Banco Mundial. Bueno, el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, es lo mismo, ¿verdad? Eh, Prácticamente para esos efectos, ¿no? O sea, la cosa es que se le debía plata a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tema? O sea, ¿por qué es importante la deuda externa? Porque, de hecho, entre otras cosas, al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional le preocupaba cómo es que los países de la región le iban a pagar la deuda. Ni siquiera el capital. O sea, ustedes cuando tienen alguien me debe a mí 100 soles y estoy pensando cómo me va a pagar esos 100 soles, ¿no? Me preocupan, me tiene que pagar. En este caso no era la principal preocupación. La principal preocupación era cómo me van a pagar los intereses de la deuda. Cómo me van a pagar solo los intereses. Y es lo que pagan los países de la región. Casi nadie en la región, al menos hasta donde llegan mis escasos conocimientos del tema, o sea, de deuda internacional, eh, hasta donde yo entiendo, nadie o casi nadie paga capital, todos pagamos intereses de deuda, porque son tan grandes, ¿no? Eh, entonces, el Banco Mundial dijo, ¿cómo hago para que ellos me paguen? ¿No? Entonces, de hecho, diseñaron un plan que era más o menos complejo, ¿no? No era un simple plan de ir y tocarle la puerta y decir, págame, sino el plan implicaba rescatar, entre comillas, a los países de la región para que tuvieran capacidad de pago, ¿no? Algo similar a lo que a veces, o bueno, a lo que nos enseñan en historia de cómo Estados Unidos rescató a Alemania después de la Primera Guerra Mundial para que le pudiera ser para poder hacer negocios con ella, ¿ya? De la misma manera, ¿no? O sea, un plan, digamos, práctico, ¿no? Los rescato para luego poder hacer negocios con ellos. Entonces, este rescate, ¿en qué consistió? Consistió en hacer un plan que se llamaba el Consenso de Washington, ¿ya? El Consenso de Washington son ideas decantadas en el Banco Mundial, pasadas por filtros, es como si hubieran decidido crear una especie de 10 mandamientos sobre cómo hacer una economía estable y próspera. Pero tienen que tomar en cuenta que el Banco Mundial es una burocracia internacional. El Banco Mundial no es un think tank neoliberal o liberal. No es Reason, no es Cato, no es Heritage, no es ninguna de estas instituciones que se dedican a promover ideas liberales. El Banco Mundial es una institución pragmática. Es una institución que de hecho abraza y tiene dentro personas de todas las orientaciones ideológicas, incluyendo a nuestro actual presidente de Perú, a Sagasti. Sagasti, de hecho, a pesar de ser una persona de izquierda, ha trabajado en el Banco Mundial. Y así como él, varios. Entonces, el Banco Mundial yo no podría decir que sea una institución que promueve el liberalismo económico. De hecho, yo diría que todo lo contrario, o sea, que a lo largo de su historia ha promovido ideas que no se condicen con el liberalismo económico, lo cual no necesariamente es malo, ¿no? Entonces, ¿qué ideas estaban en estos 10 mandamientos del Banco Mundial?
estaban ideas de política ortodoxa, como se llama, ¿no? Ortodoxo es lo que se considera casi verdades de perogrullo en temas económicos o de políticas públicas, que no están, en términos generales, sujetas a debates ideológicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa no está sujeta a un debate ideológico? Que tengas que tener estabilidad monetaria, por ejemplo. Tener estabilidad monetaria no es una idea de derecha económica, o sea, de libre mercado, y tampoco probablemente es una idea de izquierda propiamente. O sea, yo no diría, ah, mira, es un comunista porque alguien dice que tiene que haber estabilidad monetaria, pero tampoco diría que es un anarcocapitalista o un defensor ultranza del libre mercado. Entre otras cosas, porque para que haya estabilidad monetaria, tiene que haber un banco central, y el banco central, de hecho, es una idea antiliberal. Ningún liberalista, digamos, puro, diría que tiene que haber un banco central. Milton Friedman, de hecho, públicamente se oponía a la existencia de un banco central. Y Milton Friedman es una de las figuras más representativas de la escuela de Chicago y del movimiento liberal en general. Era, bueno. Entonces, por ejemplo, una de estos postulados o mandamientos lo llamaron ajustes estructurales que mandaba el consenso de Washington, no es neoliberal, ¿no? Uno de los principales, ¿no? Que es de estabilidad monetaria. ¿Cuál otro? Eh, Abrir tus fronteras al comercio. Eso puede sonar un poco más tirado hacia el libre mercado, pero en realidad es una idea casi de sentido común, ¿no? O sea, si tú no produces, o como no lo hace Perú, por ejemplo, Perú no produce computadoras, Perú no produce autos, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, comenzar o sea, no usar computadoras o no usar autos hasta que aprendamos a hacerlos, o tendríamos que abrir nuestras fronteras y traer esos productos de otros países. Y también los peruanos que producen cosas tendrían que no son tan tecnológicas, pero que producen buena comida o palta, espárragos, minerales, eh, esos bienes tendrían que venderse solo en Perú o tendríamos que tratar de mantener fronteras abiertas tanto para sacar productos como para meter productos. Entonces, puede ser que se incline un poco hacia el libre mercado, quizás, pero no es una idea que un liberal a ultranza sería el único que se le podría ocurrir que deberíamos de tener fronteras abiertas para hacer libre comercio. Y ni siquiera estamos hablando de fronteras radicalmente abiertas. De hecho, el consenso no decía cero aranceles. Lo que decía es, tengo un estándar internacional. O sea, mira lo que hacen otros países, mira lo que hacen los países desarrollados, ¿no? Mira lo que hace Estados Unidos, mira lo que hace Europa, mira lo que hace Japón, haz más o menos eso. Esos no son países que tengan cero arancel, no son países que no tengan protocolos para la entrada de productos a sus países. De hecho, son países que tienen aranceles, son países que tienen protocolos de entrada, que tienen reglas para el comercio internacional, pero que lo permiten de una manera razonable, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa decía el consenso de Washington? Decía, eh, no regules tanto y regula bien, ¿ya? Y al mismo tiempo decía, privatiza en donde puedas privatizar. No decía todo tiene que privatizarse, pero sí tiene que haber cierta privatización. Y ahí yo sí podría coincidir y decir, la privatización, pasar, por ejemplo, una empresa pública como Telefónica, la Telefónica del Perú, digamos, a Telefónica S.A., es un cambio de una postura intervencionista a una postura liberal, ¿no es cierto? Entre comillas, en verdad. Diría, no es tan cierto que eso sea un cambio de intervencionismo a libre mercado.
¿Por qué? Porque si recuerdan específicamente el caso de la privatización de la telefonía en Perú, ¿qué pasó al momento de privatizar Telefónica? Se le dio un monopolio legal de 5 años, lo cual es una política antiliberal, 100%. Y luego se creó un organismo regulador específicamente para la telefonía, que es OSIPTEL. ¿Eso es liberal? No tiene ni un pelo de liberal, ¿no? De hecho, se cambió un modelo por el que el Estado era empresario de la telefonía, a donde el Estado era el regulador de la telefonía. Entonces, puede ser que sea un cambio de grados. Ser empresario de la telefonía es un grado mayor de intervención que ser regulador de la telefonía. Correcto, pero no es liberal, ¿no? O sea, hay un tema de grado, sí, pero no es una política liberal. ¿Ya? Luego, ¿qué otras cosas dijo? Dijo cosas sobre el trato a la inversión extranjera, que tenía que ser igual. Dijo que lo dice hoy día cualquier tratado de libre comercio, además. Dijo cosas sobre la regulación del tipo de cambio, que no regularan el tipo de cambio. Y así, ¿no? Ese tipo de medidas son las que tiene el consenso de Washington. Yo diría que ninguna de las medidas del consenso de Washington es directamente liberal, o sea, no las van a encontrar en un manual del liberalismo. Son políticas menos intervencionistas que las que tenía Perú hasta ese momento. En parte sí, en parte son simplemente políticas de sentido común versus políticas chifladas que tenía Perú en los 80s, ¿no? Es decir, tienes que tener un banco central de reserva ordenado versus un banco central de reserva que dependía del Ejecutivo, donde decían, para que haya más dinero, imprime más billetes, ¿no? Cuando es una idea absurda que a nadie serio se le ocurriría hacer. Ya, ese tipo de cosas se reemplazó por una política ordenada, ¿de acuerdo? Eso no es liberalismo, eso es simplemente sentido común, orden, ortodoxia económica, básicamente. ¿Ya? Lo de desregula, mantén ordenada tu macroeconomía y abre tu comercio al mercado internacional, son cosas de sentido común, son cosas que alguien de izquierda y de derecha podríamos coincidir. De hecho, si yo quiero avanzar mis ideas liberales en una constitución, lo que haría sería cosas como, por ejemplo, diría, no puede haber ni una empresa estatal. Y cuando las privatices, libre mercado, no regules. Eh, la moneda se debe guiar por el libre mercado también, y mejor aún si nos dolarizamos y no necesitamos un banco central. El comercio internacional tiene que ser lo mismo comprar algo de otro país que comprar algo peruano. Entonces no me puedes no me puedes cobrar un impuesto por traer algo de otro país. Ni un arancel, ni nada, ni una tasa de importación, nada. Cero, porque debería ser exactamente lo mismo que comprar en Perú. Y es más, no le puedes poner reglas, porque el libre mercado no es solamente el libre mercado a nivel peruano, es el libre mercado mundial. Entonces, si alguien me quiere vender una cosa china que no aprobaría los estándares de salubridad peruanos, o de Europa, o de Estados Unidos, o donde sea, que no cumpliera con estándares peruanos, no interesa, igual lo voy a recibir. ¿Ya? Sin tratados, ¿no? No necesitan haber tratados de libre comercio. De hecho, la idea de que hay un tratado de libre comercio es que hay restricciones al libre comercio. O sea, piensen en eso, ¿no? Perú ha celebrado muchos tratados de libre comercio desde el 93 hasta ahora. ¿Por qué ha celebrado tratados de libre comercio? Porque el comercio no es libre. Si fuese libre, no tendrían necesidad de celebrar tratados. ¿De acuerdo? Pero esos tres grandes rubros que les digo, es decir, eh, estabilidad monetaria, Estado que no sea empresario en la mayoría de casos y apertura al comercio internacional, como les digo, no son políticas liberales. Y ya para ir cerrando la idea, lo que pasó es que el consenso
de Washington hecho en el Banco Mundial aprovechó la situación de los países de la región para decirles que para seguirles prestando dinero tenían que adoptar las medidas del consenso, o sea, hacer ajustes estructurales, y que esos ajustes estructurales eran mejor hechos en la Constitución. Entonces Perú aprovechó digamos, el momento constitucional y el momento político de los 90, que era un golpe de Estado de Fujimori, que era la crisis política, que era el terrorismo, que era la crisis económica, para decir necesitamos un cambio. Y eso coincidió, es como que se alinearon las estrellas con que el Banco Mundial le dijo adopta estas medidas estructurales. Entonces Perú adoptó esas medidas estructurales. Pero ahora, eso no quiere decir que se dejaron de lado las partes sociales de la Constitución, porque nada, de hecho, nada en el Banco Mundial, ni nada en el Consenso de Washington, te dice que no hagas gasto social o que no tengas derechos fundamentales en tu país. Todo lo contrario. O sea, de hecho, el propio Consenso de Washington decía, eso es una siguiente medida, no decía que el Estado no debía prestar asistencia a las personas, lo que decía, o realizar obras públicas, lo que decía era que lo tenían que enfocar en 4 rubros: seguridad, educación, salud e infraestructura. Esos 4 rubros. Y eso es lo que aparece en la Constitución peruana, de hecho. En la Constitución peruana el Estado tiene un deber de velar por la seguridad, tiene un deber de velar por la salud gratuita, tiene un deber de velar por la educación gratuita en todos los niveles, cosa que a veces a alguna candidata a la presidencia se le olvida, que la Constitución peruana dice eso. E infraestructura, ¿no? Que es algo que de hecho Perú ha hecho bastante, si no, no se explicaría los escándalos de corrupción, Lavallato, si es que no fuera porque el Estado hace un montón de obras públicas y hay un montón de oportunidades de corrupción también. Entonces, tenemos que la Constitución peruana, por un lado, refleja los ajustes estructurales sugeridos por el Banco Mundial, en alguna medida, y por otro lado también es una constitución que reconoce muchos derechos sociales y digo, porque en verdad en la práctica no lo consigue, de focalizar el gasto público en esas 4 áreas, ¿no? Seguridad, salud, educación, infraestructura. Y ya para terminar, o sea, esta primera parte, digamos, de contexto, para terminar esta parte, además tenemos que la Constitución no solamente tiene esta parte donde reconoce derechos, ¿no? Sino que además tiene una parte orgánica donde establece que hayan instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. Entonces, por más que la Constitución, ustedes podrían decir, pero no reconoce tantos derechos, mentira, porque en verdad reconoce más derechos que la Constitución del 79, pero aún si me dijeran, la Constitución no reconoce derechos tan extensamente como lo hacía la del 79, les diría, pero sí crea el Tribunal Constitucional, que a su vez crea más derechos que los que ya de por sí decía la Constitución del 93. Entonces, en la práctica, en verdad, tenemos muchos más derechos que los que aparecen en la Constitución. Y a eso súmenle los tratados internacionales que se han celebrado desde el 93 hasta ahora. Y es más, los anteriores también, en cuanto no son incompatibles con la Constitución. Bueno, y así lo fueran en realidad, porque es un derecho internacional que igual seguiría siendo vinculante para el país. Entonces, la Constitución, en resumen, dista de ser una Constitución neoliberal, ¿no? O sea, de hecho, es una Constitución que sí responde en alguna medida a la influencia del Consenso de Washington, que a su vez no tiene ni un pelo de liberal, ¿no? Y esto además es un fenómeno que es un fenómeno regional, o sea, no, Perú no es el único que adoptó esas reformas, como
les dije, los otros países de la región también estaban en crisis y todos los países latinoamericanos cambiaron sus constituciones entre el 80 y el 2000. Todos, sin excepción. Y todos adoptaron medidas sugeridas por el Banco Mundial. Hasta Venezuela, Ecuador, Bolivia, incluso los países más intervencionistas de la región, incluso ellos adaptaron sus constituciones al consenso de Washington. Entonces, es imposible decir que Perú siquiera es particular en haber hecho esto. No es particular en hacerlo. O no es un caso especial. Perú está siguiendo una tendencia regional. ¿De acuerdo? Y, bueno, en resumen, Perú adoptó esta constitución ligada al consenso de Washington, pero que no dejó de reconocer derechos sociales, no dejó de reconocer la importancia del gasto público, pero enfocado en algunas áreas. Y eso es lo que tenemos hoy día. Entonces, por eso es que cuando candidatos a la presidencia o comentaristas en general dicen que hay que cambiar la Constitución, por ejemplo, para adoptar más derechos fundamentales, para mí es una absurdidad decir eso, ¿no? Decir cosas como, por ejemplo, se tiene que adoptar el derecho a la educación gratuita en Perú. Ya existe el derecho a la educación gratuita en la Constitución peruana. O dicen cosas como, tenemos que adoptar el derecho al agua, pero el derecho al agua ya existe en Perú porque el Tribunal Constitucional ya dijo que es un derecho fundamental. O dicen, debería haber el derecho al Internet, y ese derecho también ya existe porque las Naciones Unidas hicieron una declaración en el 2016 donde dicen que el derecho al Internet es un derecho fundamental. Y esa declaración es vinculante para Perú también. Y además la Constitución peruana tiene una lista de derechos fundamentales en el artículo 2, además de en otros artículos, pero ahí está la lista más larga. Y luego en el artículo 3 dice, cualquiera que no esté en la lista, pero que sea un derecho que se derive de la dignidad humana, también es reconocido. Es decir, si mañana los peruanos pensamos y se ve constatado, por ejemplo, por una declaración internacional de la ONU o por el Tribunal Constitucional, que existe otro derecho, por ejemplo, mañana aparece el derecho a la vacuna, entonces ese derecho se incorpora a la Constitución peruana. ¿De acuerdo? Luego, merecería la pena cambiar la Constitución por una que sea más intervencionista. En realidad sería cuestión de mirar los números, ¿no? O sea, como les digo, el Perú estaba destrozado en el 93. Perú hoy día tiene mucha menos pobreza de la que había en Perú en el momento en que se cambió la Constitución. Perú además aumentó el PBI todos los años, prácticamente hasta este año que por motivos de la pandemia ha bajado, pero hasta este año prácticamente no ha habido ni un año donde los números no hayan estado en azul, salvo el 2009, creo, por la crisis financiera internacional. Luego, entonces tenemos PBI, pobreza, PBI al alza, ¿no? Siempre hacia arriba. Pobreza siempre hacia abajo. Tenemos igualdad menos que reducción de la pobreza, pero también se ha avanzado. También estamos en verde en eso. Luego miren otros indicadores. Gasto público. Perú gastaba más en el 80 que en el 2000. No, de hecho, hoy día, con la constitución neoliberal del 93, gastamos más dinero como país público que en los 80s. O sea, en todos los 2000 y el 2010 también en adelante hasta este año, pero este año es un año excepcional, pero hasta el 2019, todos los años hemos gastado más que bajo la anterior constitución. Entonces,
Luego, ¿de qué estamos hablando, no? Y luego pensamos, pero hay un artículo en la Constitución que es el principio de subsidiariedad del Estado en la economía que no permite un Estado fuerte. Ya. ¿Para qué queremos derogar el principio de subsidiariedad de la intervención del Estado en la economía? Para que haya más empresas públicas. Pero miren cómo eran las empresas públicas. O sea, hoy día yo y ustedes seguro también nos quejamos de nuestro operador de telefonía, ¿no? Movistar, o Claro, otras. Nos quejamos y decimos, uy, no, no tengo señal, no, no me han puesto mi internet. Ya. ¿Qué pasaba con la telefonía cuando era pública? ¿Cuántas personas tenían teléfonos? ¿Cuánto te demorabas en conseguir un teléfono? Comprar un teléfono era equiparable a comprar un automóvil en Perú. Era un lujo tener un teléfono. Entonces, queremos regresar a eso. Luego, las empresas públicas que se mantienen, porque además el principio de subsidiariedad ni siquiera es absoluto, es un principio que se interpreta por nuestras autoridades y es un principio dentro de todo. No es una regla que prohíba la existencia de empresas, no, es un principio. Actualmente tenemos empresas públicas y miren el desempeño que tienen. Miren Sedapal, 50% del país sin agua y desagüe. Miren Petroperú, hace un par de días, creo, salió la noticia de gastando 500.000 soles por una consultoría de imagen en plena pandemia. Por ahí he escuchado que puede ser que valga 500.000 soles una consultoría de imagen. Quizás, pero yo no gastaría 500.000 soles en medio de una pandemia para que me cambien el logo de Petroperú. Además, el logo anterior estaba mejor, ¿no? Luego, esto es lo de menos, en realidad, es una anécdota, porque la propia Petroperú, 5.000, no, 6.000 millones de dólares para hacer una refinería que no tiene crudo que refinar. ¿De qué estamos hablando? 6.000 millones de dólares, por favor. Quisiera ver cuánto equivale eso en camas de una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, a cuántos balones de oxígeno equivale eso, a cuántas vacunas, por Dios, ¿no? Eh, Luego, queremos más regulación, o sea, el principio de subsidiariedad también, el principio nos dice que eh, el Estado debería regular menos, ¿no? Miren lo que hace el Congreso hoy día, deroga el régimen CAS, defalcando el administrador, o sea, generando más gasto público en planillas hoy día, que cuando el Estado no tiene el dinero, devolviendo los fondos de la ONP que no existen, declarando una moratoria de 15 años de transgénicos, condenando al agro peruano al atraso tecnológico por 15 años más, una moratoria que ya existe por 10 años, o sea, 25 años en la que le vamos a dar ventaja a los países que compiten con Perú en agroexportación, derogar el régimen agrario, ponerle topes a las tasas de interés, crear un delito de libre competencia y un delito de especulación y acaparamiento de productos, por favor, o sea, más regulación ya no podríamos tener, o sea, de hecho Perú ya no soportaría más regulación, no, ni siquiera es que sea poco deseable, de hecho no soportaríamos más regulación que la que ya tenemos, sería imposible. Es más, si tuviéramos más regulación, ya mejor sería que el Estado directamente realice las actividades ellos y que los privados no hagamos nada. O sea, que nos quedemos sentados a ver cómo se derrumba el país. O sea, así de claro es que no necesitamos más regulación. Entonces, en ese contexto, o sea, ya para ahora sí resumir todo y terminar, tenemos que el consenso de Washington y la crisis de alguna manera se alinearon para crear la constitución actual, que de otra manera probablemente un país con una cultura intervencionista como la que tenemos nunca hubiese tenido esa constitución. Gracias a Dios
se alinearon las estrellas y la tuvimos. Luego, esa constitución nos ha traído mejoras en el ámbito económico indudables. También varios problemas. De hecho, la mayoría de gente quiere derogar la constitución para combatir la corrupción, lo cual es insólito porque eso está regulado en el Código Penal, no en la constitución. Pero, en fin, es una constitución que sí nos ha traído muchos beneficios económicos a lo largo de 30 años. Y luego tenemos que no solamente no sería deseable regular más o que el Estado intervenga más en la economía, sino que en verdad ya prácticamente sería imposible que lo hiciera, ¿no? O sea, salvo que ya nos querramos convertir directamente en un país intervencionista, ¿no? Donde prácticamente no hay libre mercado. Porque hoy día no es que seamos la panacea del liberalismo, tampoco como lo acabo de detallar. Entonces, en virtud de todo eso, yo les diría que la conclusión es, no, la Constitución peruana no es liberal, no es neoliberal, y mal haríamos en este momento de buscar un cambio radical de una norma que, aunque seguramente tiene algunas cosas que perfeccionar, sobre todo en la parte política, digamos, en la parte económica ha sido buenos resultados y que si hay alguna cosa que ajustar, habría que discutirlo y estudiarlo en bastante detalle, no resolverlo en base a la ignorancia de muchos, incluso candidatos a la presidencia que parece que ni siquiera han abierto la Constitución y no tienen idea de qué dice, pero lo están usando como un caballito de batalla para ganar las próximas elecciones. Entonces sí les diría que es un tema a mirar, pero con bastante cuidado y no puede ser tomado a la ligera porque eh, no solamente tomó esfuerzo llegar a esa constitución, no solamente ha tenido grandes resultados, sino que además es algo que hemos tenido la suerte realmente de poder eh, vivir bajo la constitución del 93, que se creó en esas circunstancias tan particulares y que hoy día diría no debemos tirarlo por la borda. Bueno, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. Bien, muchísimas gracias, doctor Sumar, por su valiosa contribución a este tema que en estos últimos tiempos se ha venido replanteando y justamente es cambiar el régimen económico constitucional de la Constitución de 1993. Yo creo que fue la primera constitución en la que se incorpora de manera expresa las reglas del marco de un modelo económico en el que se busca justamente implementar y tener un rol predominante respecto a las libertades económicas individuales. ¿Por qué cree usted que ahora se intenta cambiar el marco de este régimen económico, sobre todo en el tema del derecho de propiedad, también en el tema de los actores económicos? ¿Cuál sería, digamos, los intereses creados de algunos grupos de izquierda, de mucha gente que también de repente no la ha leído en su contexto, pero sin embargo quiere cambiarla y intenta pues cambiar este modelo? Bueno, yo no diría que o sea, de hecho creo que lo que acabas de decir, Sofía, de alguna manera contradice lo que yo he dicho en mi presentación, porque yo no diría que la constitución actual es una que promueva la libertad económica. De hecho, no creo que la constitución actual tenga como prioridad la libertad económica. Creo que es una constitución que razonablemente permite el actuar privado, pero no tiene en absoluto una inclinación hacia el liberalismo, ¿no? De hecho, sistemáticamente el Tribunal Constitucional ha tratado a las libertades económicas como derechos de segunda orden en Perú. Siempre ha privilegiado los derechos políticos versus los derechos económicos. Hay casos bien concretos donde incluso lo ha dicho expresamente, como el caso de la franja electoral, por ejemplo, donde ha dicho que el Estado podía imponerle a las televisoras que pusieran publicidad sobre candidatos a la presidencia o al Congreso o a la alcaldía, que les quitaban espacio para la publicidad, que es la fuente de ingreso de esos canales, argumentando que la libertad económica era secundaria frente
al derecho a estar informado de asuntos políticos. Entonces, o sea, de hecho, en ese caso, el Tribunal Constitucional explícitamente dijo que la libertad económica era de segundo orden frente a la libertad, a los derechos políticos. Entonces, creo que actualmente no podemos decir que vivamos en una constitución que promueva el liberalismo para nada. Pero, como decía, es una constitución donde un liberal, como seguramente algunos de ustedes son, Sofía, Joel, son, y yo, un liberal puede vivir bajo la constitución del 93. Sí, claro. O sea, no necesitamos vivir en un país que adopte una constitución que parezca redactada por Milton Friedman. Es una constitución razonablemente hacia el centro. Sí, es una constitución que por un lado promueve eh, derechos sociales, que promueve iniciativas públicas, que promueve gasto público, como la gratuidad de las universidades, como los hospitales públicos, como la infraestructura pública. Correcto. Esas políticas nos encantan a los liberales, en la mayoría de casos no, pero podemos convivir con ellas, ¿no es cierto? Pero parece que los amigos de la izquierda no pueden convivir con las partes de la Constitución que son más inclinadas hacia la libertad, como por ejemplo el principio de subsidiariedad, que no prohíbe la intervención del Estado en la economía, pero que sí la subordina a la iniciativa privada en principio. Pero aparentemente este principio que me orienta hacia la libertad económica en algunos casos es demasiado para los amigos de la izquierda, ¿no? Y bueno, y respondiendo puntualmente la pregunta, yo diría que más que una razón real, lo que hay es una estrategia, ¿no? Eh, Ninguna constitución, y evidentemente la del 93 tampoco, iba a convertir a un país prácticamente inviable como era Perú en el 90 en una potencia mundial en el 2020. Eso es imposible, o sea, no hay un texto mágico que te haga pasar del tercer mundo al primer mundo en 30 años. No existe. O sea, lo puedes hacer por otros medios, pero no por medio de una constitución. Entonces, lo que tenemos es que hoy día efectivamente se pueden encontrar problemas en la sociedad peruana. Se pueden encontrar empresas abusivas, se puede encontrar Estado abusivo, Estado ineficiente, creo la mayoría de veces. Se puede encontrar también pobreza, se puede encontrar desigualdad, se puede encontrar muchas cosas que como peruanos y como humanos no nos gustan. Y es muy fácil atribuirle eso a la Constitución, a la que además se le atribuye el ser liberal. Entonces se pretende que mágicamente, cambiando esa Constitución, se van a resolver todos esos problemas sociales o económicos, cuando eso es completamente falaz y es prácticamente un pensamiento mágico, ¿no? Que de hecho es usado, yo creo que en la mayoría de casos, no solamente ni principalmente por ignorancia, por personas como Verónica Mendoza, por ejemplo. No creo que sea solo ignorancia, sino que es evidentemente un cálculo político que hacen, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la aclaración y también por la respuesta. Pablo Tai nos hace un comentario, él dice, dolarizar tampoco sería liberal porque ahora se pasaría a depender de la Fed, otro banco central. Entonces, liberal sería dividir la banca en custodia de valor y la otra de inversiones y adoptar nuevamente el patrón de oro y, por supuesto, eliminar el Banco Central de Reserva. ¿Es una pregunta o un comentario? En O sea, realidad creo que él... es un comentario, pero no sé si podrías de repente darle un marco sobre ese comentario. No, en ese punto no, o sea, Bien, entonces vamos a pasar a otra
pregunta es la de Eduardo Arnaldo Coa. Él dice, ¿cómo puede el liberalismo resolver el problema de la corrupción? ¿Cómo puede el liberalismo resolver el problema de la corrupción? Bueno, no puede, en realidad. El liberalismo por sí mismo no va a resolver el problema de la corrupción, pero una tendencia liberal en la sociedad sin duda sí puede ayudar a aliviar el problema de la corrupción, ¿no? Mucha de la corrupción existe porque, y esto es prácticamente ya un lugar común, porque el Estado está sobredimensionado, ¿no? Como dije hace un rato, el hecho de que hayan tantas obras, por ejemplo, que dependan del Estado, genera un nicho para la corrupción. También el hecho de que hayan tantos trámites y tantas leyes, a su vez todo eso genera, digamos, oportunidades para la corrupción. Sí, entonces, si reduces la presencia del Estado en esos lugares, en esas actividades, o disminuyes la regulación, todo esto con una tendencia liberal, también disminuyes oportunidades para la corrupción. También la disminuyes cuando en las instituciones públicas eh, no haces propiamente un libre mercado, pero sí generas incentivos de mercado. Por ejemplo, eso lo estaba discutiendo el otro día en mi clase de Derecho Procesal en la Universidad Científica eh, del Sur. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú tienes, eh, o mejor dicho, los procesos en Perú civiles se dividen entre procesos sumarísimos abreviados de conocimiento, ¿no? Esos son los procesos que en general se conocen como los procesos de conocimiento, ¿no? Porque se actúan pruebas y tal. ¿Cuál es la razón por la cual hay procesos de conocimiento más cortos, que es el sumarísimo, y procesos de conocimiento más largo, que es el de conocimiento propiamente dicho? Por razones de la complejidad del proceso, básicamente, ¿no? Y hay unas reglas ahí procesales por las cuales tú sabes si te vas al sumarísimo o el de conocimiento, ¿de acuerdo? Ya. ¿Por qué no hacer que puedan haber procesos diferenciados, pero por la disposición a pagar de las personas? Es decir, si yo quiero un proceso más rápido, pueda pagar por un proceso más rápido. O sea, ¿por qué eso no es posible? Porque ese incentivo de mercado no existe en nuestra legislación procesal. Porque no tenemos una tendencia a ver las instituciones públicas desde una óptica de mercado, básicamente. Y en ese caso sería entonces una forma en la que introducir ese tipo de pensamiento de mercado en un ámbito donde habitualmente es completamente eh, alejado de él, como el ámbito procesal, por ejemplo, traería beneficios anticorrupción, digamos, ¿no? Entonces es una segunda forma. Pero una tercera forma diría que lo más importante en realidad es un cambio cultural, ¿no? O sea, en realidad las normas no van a resolver eh, el problema de corrupción por sí solas, sino que es un tema también de cambio cultural, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros nos entendamos como una sociedad, vamos a saber que no debemos actuar con ese tipo de individualismo, que en realidad es un individualismo que nos jala a todos hacia abajo, ¿no? Sino con un individualismo más constructivo, un individualismo en la competencia y respetando las reglas, ese tipo de individualismo que te convierte en una sociedad desarrollada. Pero ese cambio en realidad es un cambio que se hace desde que nacemos, en realidad, o sea, desde que entramos en contacto con nuestros papás hasta que nos volvemos ciudadanos, y luego se va siempre perfeccionando a lo largo de todas nuestras carreras y nuestras vidas, es inculcar estos valores éticos. Sin esos valores éticos es prácticamente imposible disminuir la corrupción a un nivel que consideremos aceptable como sociedad. Bien, otro de nuestros participantes pregunta, ¿por qué se dice que el dinero de la ONP no existe si en su
página web se declara que sus fondos están activos en diversas empresas como Cineplanet, Jockey Plaza, banco como el de crédito, el BBVA, etc. Que no es que el derecho no es que el fondo no exista, eh, o sea, no es que no exista el dinero, o sea, sí existe, ¿no? Como idea, pero no hay un lugar donde tú puedas sacar, o sea, puedas retirar ese dinero y ponerlo en las cuentas de las personas. O sea, eso es lo que no hay. Bien, Pedro Ramos también realiza la siguiente pregunta. ¿El liberalismo cree en las patentes como incentivo para la innovación a pesar de crear monopolios? No hay una postura uniforme al respecto. O sea, hay liberales que creen que sí son importantes las patentes, otros que creen que no. En realidad no hay una postura uniforme, porque efectivamente el argumento de que genera un monopolio, pero por otro lado está el argumento de que genera incentivos para la creación y para la innovación, que si no das ese derecho monopólico, eh, estás perdiendo valor social. Entonces, o sea, aprovecho esa pregunta para ir a otro tema, ¿no? Que es que el liberalismo no es que proponga que en ningún caso pueda haber regulación, o sea, de hecho puede haber regulación siempre que se pueda, que sea un caso claro donde hayan beneficios de esa regulación y no se intervenga de manera irrazonable en las libertades individuales, ¿no? Entonces no es que nos opongamos a absolutamente todas las regulaciones. De hecho, el liberal en principio ni siquiera se opone o sea, no se opone, no en principio, sino no se opone a la existencia del Estado mismo, ¿no? Entonces, que exista el Estado de por sí presupone que existan reglas también. Solamente que en principio los liberales preferimos las reglas más generales sobre las más específicas. Eso creo que podría ser una buena manera de distinguir el tipo de regla liberal de la que no lo es. Una regla general es una regla como la responsabilidad civil, por ejemplo. Y una regla específica es una regla que prohíbe los transgénicos, ¿no? Entonces yo diría, en lugar de prohibir los transgénicos, si alguien trae un transgénico y, por ejemplo, genera un daño, esa empresa, esa persona, debería de responder por ese daño. Entonces, salvo que ese empresario esté dispuesto en el futuro a pagar un daño que genere, no va a hacer esa actividad, ¿no es cierto? Y de hecho, entre las reglas generales y las específicas, existe una relación intrínseca, ¿no? De hecho, un país que maneja mal sus reglas generales, por ejemplo, que no, donde los jueces eh, no resuelven bien los casos de responsabilidad civil y no dan indemnizaciones acorde a los daños sufridos, es un país que tiende a tener más regulación específica, ¿no? Entonces hay como un matrimonio entre estos dos temas, ¿no? O sea, si uno falla, el otro se sobredimensiona, ¿no? Y esto, de hecho, no es inventado por mí, hay un artículo famoso que se llama eh, The Regulatory State, de Glaser y Scheifel, dos profesores de Harvard, donde desarrollan esa teoría, ¿no? De que a más responsabilidad civil, menos regulación, ¿no? Y viceversa. Bien, para ir ya culminando también con estas preguntas del público, voy a realizar, digamos, de manera en conjunta algunas preguntas que nos han hecho algunos de los asistentes. Dice, ¿qué opina usted? ¿Alguna vez el Perú tuvo una constitución liberal? ¿Por qué la constitución de 1933 lo es? Ni la constitución actual, que es una economía social de mercado, y qué se tendría que hacer para que hubiese una nueva constitución liberal. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de una constitución liberal? Y si la actual constitución defiende la libertad de la persona. Son como 20 preguntas, o sea, no sé cuál responder. No conozco suficiente sobre la Constitución de 1835, creo que dijeron. En realidad yo hablo de la Constitución del 93 y la del 79, porque son constituciones que he estudiado en mucho detalle, ¿no? O sea, no hablaría de la Constitución del 93 sin conocerla a fondo, cosa que sí hacen las personas que propongan una nueva constitución.
hablan de esta constitución sin conocerla, ¿no? Por eso yo tampoco quiero caer en el error de hablar de una constitución que no he estudiado en detalle, ¿no? Que conozco por referencias muy indirectas, que alguna vez he visto algún artículo de ella, ¿no? Luego, ¿qué cosa es economía social de mercado? Eh, También es una pregunta complicada, ¿no? Es un concepto que viene de Alemania, supuestamente de la democracia cristiana, impulsado en Perú por personas como Lourdes Flores. Eh, es un concepto que yo no le encuentro mayor utilidad, en verdad. Pensaría que, en verdad, en principio ni siquiera debería aparecer en la Constitución. Ese tipo de definición me parece que es redundante. Eh, es más importante que ver lo que pasa en los hechos en la Constitución antes que definirla de una determinada manera, ¿no? Eh, y para mí, entonces, dada que la definición es irrelevante, mi definición es muy simplista, pero creo francamente que es suficiente, ¿verdad? Para mí una economía social de mercado es una economía que busca un equilibrio entre el libre mercado y la intervención del Estado en la economía, justamente lo que dije hace un momento, ¿no? Una economía que no se deja la mano invisible, pero que tampoco es estatista, ¿no? Entonces, de hecho, en la práctica en Perú sí ha ocurrido, no porque la hayan definido así, sino porque las instituciones y los derechos que contempla son básicamente eso, ¿no? O sea, hay algunas libertades, pero también hay derechos fundamentales, también hay intervención estatal, etcétera. Por eso digo que es redundante, en verdad, no necesitaría estar ahí, ¿no? Luego, ¿qué tendríamos que hacer para tener una constitución más liberal? En realidad bien complicado, ¿no? Porque, o sea, justamente por eso les dije cómo se creó la Constitución del 93. Se creó en un momento donde las estrellas se alinearon. Entonces, yo veo que más bien hoy día estamos mucho más cerca de retroceder hacia una Constitución más intervencionista, porque hoy día se puede vender la retórica de que la Constitución del 93 se volvió perdón, nos volvió a un país neoliberal y que el neoliberalismo tiene los defectos que hoy día vemos en la sociedad peruana. Esa retórica es posible venderla hoy. En el 90 era posible no solo vender la retórica, sino que era un hecho que las políticas intervencionistas nos habían llevado al fracaso económico. Entonces era vendible, entre comillas, la idea de entrar en una constitución menos intervencionista. Hoy día no lo veo posible porque él, de hecho, la izquierda ha hecho un mejor trabajo que los que creemos en la libertad económica en echarle la culpa al neoliberalismo de todos los problemas del país. Entonces, hoy día es políticamente inviable, ¿no? Y transitar hacia una constitución más liberal. Y luego creo que era la última pregunta, es sobre qué constitución en el mundo yo creo que es la más liberal. En verdad ahí nuevamente no puedo opinar porque no conozco el detalle de todas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la región diría que las más liberales son la colombiana y la chilena. Diría que la constitución de Estados Unidos también es bastante liberal y algunos países medio insospechados, ¿no? Hay países como, sin miedo a su nombre ahora, pero ex Unión Soviética, eh, su uniformes de fútbol es amarillo, se me ha ido, creo que empieza con C, pero un país de la ex Unión Soviética, de hecho, es uno de los pocos países que reconoce la libertad de empresa en sus constituciones como Ucrania, perdón, Ucrania reconoce la libertad de empresa dentro de su propia constitución. Es uno de los pocos países que lo dice explícitamente, ¿no? Entonces, sí, o sea, diría que en general esos son los países, por lo menos que yo conozco, que tienen constituciones más liberales. Perú, yo diría que sí está entre las constituciones que más
se amoldaron al consenso de Washington junto a la chilena, pero no creo que en términos, o sea, comparativamente sí, pero en términos absolutos no somos una constitución o no tenemos una constitución que yo definiría como liberal. En términos comparativos, sí diría que somos probablemente un poco más que varios países de la región, pero en términos absolutos no diría que es una constitución liberal, ¿no? Bueno, ya con eso cerrando un poco, regresando a la pregunta original. Sí, bueno, comparto con usted, doctor, el tema de la economía social de mercado, porque qué economía no es social y qué economía no es de mercado, ¿no? Entonces el término es bastante redundante. Bien, finalmente ya con esta pregunta creo finalizamos la exposición. ¿Qué debería cambiarse en lo político o modificarse? ¿Y cómo cambiar nuestra situación actual en la que vive nuestro país? O sea, en lo político constitucional se refiere. Bueno, de hecho creo que hay algunas reformas puntuales que se podrían hacer, pero, por ejemplo, creo que fue una mala idea que los congresistas no se puedan reelegir, por ejemplo, ¿no? Eso fue definitivamente una mala idea. Y hay de hecho un montón de propuestas, ¿no? Como crear un Senado o cambiar el sistema de votación, o sea, cambiar cómo funciona el tema del voto preferencial y varias reformas puntuales, ¿no? De hecho, obviamente, o está en la mira también el tema de cuándo un presidente puede disolver el Congreso o cuándo pueden vacar al presidente. Eh, yo en verdad no me enfocaría tanto en eso. Yo creo que, aunque de repente suena como no muy concreto, pero yo creo que en esos temas en verdad no hay atajos. Creo que la política peruana va a cambiar cuando seamos una sociedad más educada en general, ¿no? De hecho, por eso foros como este me parece que son valiosos. Eh, de hecho, este tipo no, de compartir conocimientos eh, creo que es lo que nos puede sacar de la crisis política, social y más importante aún moral que vive el país, ¿no? Probablemente nosotros no vamos a ver ese cambio sino en una siguiente generación, pero igual lo tenemos que ir trabajando desde ahora, ¿no? Tratar de estar siempre lo más informados posibles, ¿no? Eh, y al nosotros estar lo más informados posible, hacemos imposible a su vez, o hacemos muy difícil para el Congreso o para el Ejecutivo comportarse de manera populista o contrariamente a los intereses de la sociedad de forma mercantilista, ¿no? Al final de cuentas, el mercantilismo, que es percibido como de derecha, pero que en verdad no lo es, y el populismo, que es más cercano a la izquierda, en verdad son primos hermanos, ¿no? Tanto el mercantilismo y el populismo, al final de cuentas, son casi la misma cosa. Y ese tipo de hacer política solamente es posible en la medida en que tengas una sociedad ignorante y sin valores. Si tienes una sociedad informada, educada, con valores, es mucho más difícil, salvo que ya abiertamente la sometas de manera dictatorial, militar, pero es mucho más difícil que avancen ese tipo de políticas populistas si es que nosotros estamos bien informados y tenemos valores. Entonces, yo diría que más allá de hacerle retoques a una constitución, y cambiar la vacancia, poner un Senado más, un Senado menos. En verdad para mí eso es francamente irrelevante. Están tratando de maquillar algo que está completamente destruido, ¿no? O sea, no tiene sentido hacer esos parches menores. Lo que se requiere es un cambio sustancial, pero no en lo político. En lo político al final de cuentas es un reflejo de la sociedad, ¿no? A veces yo
resiento cuando dicen esos son los políticos que merecemos o ustedes tienen la culpa porque votaron por ellos. No creo que sea tal cual, pero sí creo que hay algo de cierto en que al final de cuentas nuestro sistema político y nuestras crisis sí son un reflejo de los problemas que tenemos nosotros como pueblo, como sociedad, ¿no? Y creo que salvo que cambiemos eso, para lo cual, como les digo, no hay atajo, no va a cambiar nada sustancial en la política peruana. Y estamos hablando lamentablemente de un cambio que ocurre en generaciones, no un cambio que va a ocurrir para el 2022, ¿no? O sea, no es por ser pesimista, o sea, yo de hecho estaría feliz si comienzo a ver al menos que cambiamos de rumbo, no necesito ver el punto de llegada, pero sí quisiera ver por lo menos que empezamos a recorrer el camino inverso, ¿no? Y bueno, disculpen, este discurso al final he dado un discurso que parece como si me estuviera lanzando algo, pero en verdad les estoy hablando digamos, de lo que en verdad creo y desde adentro y de repente ha sonado un poco retórico, pero bueno, es lo que creo al final de cuentas y sería para mí más fácil hablarles de por qué sería mejor tener un Senado con una sola Cámara, pero al final de cuentas creo que con eso en verdad no vamos a lograr nada, más que engañarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, los dejo con esa reflexión, espero que haya sido de utilidad para ustedes en estos momentos. Agradecemos la participación de nuestro expositor, el doctor Óscar Súmar Albújar, bueno, y a cada uno de los asistentes a este curso de qué es el liberalismo. Bueno, ya creo que la mayoría de asistentes tiene activada la cámara a fin de tomarnos una foto grupal con el expositor e indicarles asimismo que el día de mañana los esperamos a las 6 de la tarde con otra expositora de lujo quien va a tocar un tema sumamente interesante. Y